Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un espacio producido por el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín para facilitar la comprensión de ustedes hacia los tantos problemas que nos afectan como sociedad. Hoy trataremos de darle respuesta a una pregunta que se hacen muchísimas personas en Venezuela. ¿Está dolarizada o no la economía venezolana? Porque nos guste o no, el dólar es el marcador oficial de los precios en Venezuela y ni siquiera el marcador que se utiliza la tasa oficial del gobierno, sino una tasa creada a través de unas páginas web que, bien o mal, se han convertido en el marcador oficial de la economía venezolana. Para este tema tenemos tres especialistas en la materia. En primer término, José Manuel Guerere. José Manuel es economista con maestría en gerencia empresarial, es autor del libro Gestión de un negocio lucrativo y socialmente responsable y docente desde hace 23 años en la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. También nos acompaña William Garnier, es contador público, egresado de la Universidad del Zulia, con estudios de posgrado de Administración de Empresas en la Universidad Rafael Urdaneta y también tiene estudios en el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA. Actualmente se desempeña como socio director de la empresa consultora Team Solution. Además está con nosotros Romer Barbosa. Romer es licenciado en Contaduría Pública, egresado de la Universidad del Zulia, también es abogado, egresado de la Universidad Rafael Belloso Chacín, con maestría en Gerencia Tributaria URBE 2005, es asesor empresarial y docente en el área de posgrado en la Maestría de Gerencia Tributaria de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Sobre este tema vamos a conversar en el día de hoy. José Manuel, ¿está dolarizada o no la economía venezolana? Parcialmente sí. Está parcialmente dolarizada porque está dolarizada a nivel de precio, pero no está dolarizada a nivel de ingreso. ¿No hay una dolarización oficial? No, no la hay. Y entonces la dolarización es a nivel de precios, sí. Todos los precios se calculan en dólares, pero los ingresos no, los salarios no están dolarizados. Entonces no podemos hablar de una dolarización. De hecho, oficialmente mucho menos porque el gobierno actual lo que menos quiere acercarse supuestamente es a ese tipo de moneda. Acuérdate que ha navegado por diferentes opciones, hasta el yuan, hemos estado por allí paseándonos por diferentes tipos de monedas, menos dólar. La dolarización parcial es, si se quiere, improvisada, porque no hay otra opción. El comerciante, el empresario, el productor, que necesita traer materiales, el comerciante que necesita traer mercancía, tiene que hacerlo a ese tipo de divisa, porque nosotros mantenemos relaciones comerciales con la mayoría de los países que utilizan también ese mismo tipo de cambio. Entonces, dado que no hay un tipo de cambio oficial real, sino que hay algunos que son ficticios, a los cuales no se puede acceder libremente, entonces el productor y ese comerciante opta por ese mercado paralelo, el cual es muy fluctuante, obedece a muchos factores, sobre todo factores a veces hasta externos, porque ni siquiera es un mercado que se genera acá, sino que se genera más bien a nivel fronterizo, en donde hay factores fronterizos que también inciden en su movimiento. Entonces, está parcialmente dolarizado. ¿Por qué hemos llegado a eso? Hemos llegado porque no hay una definición monetaria, de política monetaria real, ni de política cambiaria. En realidad, un gobierno debe tener bien definida cuál es su política monetaria, cuál es su política cambiaria, cuál es su política fiscal, su política petrolera. O sea, una política económica es una visión amplia de todos los factores que inciden en el movimiento económico. Y esa visión amplia está desagregada en toda esa serie de políticas que te acabo de mencionar. El gobierno no tiene una definición clara en materia de ese tipo de políticas, sino que improvisa. En la medida en que va viendo, improvisa. Además de que la política económica debe ser integral, una sola, ¿no? Y bien visualizada hacia todos esos campos. Entonces, aquí se hacen más bien políticas focalizadas. ¿Tenemos un problema monetario? Bueno, vamos a vernos en la moneda, a ver cómo solucionamos eso. Pero acuérdate que la economía es como el cuerpo humano, que tú le das una pastilla para el dolor de cabeza, te quita el dolor de cabeza, pero te afecta el estómago. Así pasa en economía. Si tú no tienes una visión integral, haces políticas parciales, focalizadas, puede que soluciones algo, pero te va a afectar otra cosa. Si yo digo que la dolarización parcial de la economía es una consecuencia de los propios errores del gobierno, ¿estoy en lo cierto? Sí, claro, por supuesto, porque él es el responsable.
Eso es innegable. El responsable de darle una orientación a la economía es el Estado, por ley, incluso, y en todas partes del mundo, no acá. En algunos pues con más énfasis que en otros, pero siempre el Estado es el encargado de orientar la actividad económica, porque se supone que la actividad económica, para empezar, es de carácter social. Si no hay una orientación del Estado, entonces todos pasaríamos por encima del otro y se desvirtúa la esencia de la actividad económica. La actividad económica tiene que ser para el beneficio de todos. Que es más o menos lo que ocurre en Venezuela, pues yo percibo, yo no soy economista, pero yo percibo un caos económico en Venezuela. Caos. Cada quien hace lo que le da la gana, cada quien fija los precios que le da la gana, ¿no? Sí, eso es correcto. Profesor, de verdad lo que está ocurriendo, me corrige usted, una distorsión macroeconómica general, de todo, Claro. de todas las variables. Yo siempre he dicho que con economía no se juega, ¿verdad? Eso es cierto. Usted puede jugar con las leyes que conoce el profesor, pero con las leyes económicas que me enseñó a mí en universidad el profesor Enzo Morales, no se juega. Porque las leyes son como el río, que usted puede ser que el río lo coloca derecho, pero lo que pasó en Vargas, pero el río vuelve a su causa. La ley económica usted las trata de poner como sea, que eso es lo que hace el gobierno, y vuelve a su causa. De verdad, lo peor que ha hecho el gobierno anterior y este gobierno, sin criticar, porque yo no vine aquí a hablar de política, es haber tenido el coraje de jugar, porque eso es lo que están haciendo con las leyes económicas. Pero ¿cómo no hablar de política si la economía se ha manejado con criterios políticos, entiendo yo? Sí. Imposible. Criterios ideológicos, porque este es el desastre que vivimos para el producto de eso, ¿no? Bueno, pero no me busquen la lengua de política porque entonces se va el programa por otro lado. Pero sí es política. Yo quería decir algo. Es culpa del gobierno, en principio. Pero que esté dolarizada, nosotros somos responsables, los empresarios, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Macro, micro. El profesor le puede hablar ahorita de macro, pero el empresario es, y no es guerra económica, eso es un cuento de hadas que se ha inventado los gobiernos para echarle la culpa a otro. No, el empresario es un Rambo, como le decía yo. Ese Rambo que se armó para poder sobrevivir en esta economía, ese Rambo ha dolarizado la economía, porque no tiene de otra. O sea, no le quedó otra alternativa que dolarizar. Entonces, poco a poco lo vamos a ir explicando. ¿Está dolarizada la economía venezolana? Mi respuesta es sí, parcialmente. Parcialmente, pero un 80% sí y un 20% no. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando el profe decía los ingresos, le decía usted, él se refería a los ingresos de los trabajadores, de los honorarios médicos. Qué triste es pagarle a un médico una operación que me hicieron a mí el 4 de enero de cirugía mayor. El médico principal, que tiene 70 años, imagínense, 3 idiomas, posgrado, tal, yo le pagué $100 por una intervención de que me extraer un riñón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vas a pagar $100? ¿Cómo le vas a pagar al médico? Demuestra que está dolarizado. ¿Cómo le pago yo $1.50 a una eminencia médico? Pero nosotros decimos, si está costosa la consulta, por favor, está costosa a los que ganamos en bolívares. Correcto. Devaluado, porque hay unos que ganan en bolívares, pero Esa distorsión de remuneraciones en bolívares y gastos en dólares, yo creo que me lo explique en el próximo segmento, porque tenemos que ir a hacer una primera pausa. Vamos a una primera pausa, ya regresamos. Empezamos en este espacio dedicado a responder la pregunta si existe o no una dolarización en Venezuela. Profesor Garnier, usted hablaba que existía una distorsión. El venezolano en promedio gana en bolívares, pero todo lo que compra se calcula en dólares. ¿Cómo ha surgido esa distorsión y cómo manejar esa distorsión? definitivamente tenemos que ubicarnos primero en el contexto del empresario. El empresario está cobrando la mayoría de sus ingresos, ventas o servicios, dolarizados. Es la única manera de sobrevivir. No lo cobra en dólares, pero lo cobra en bolívares equivalente a dólares. La tasa es innombrable del dólar paralelo. Hay profesionales, habemos profesionales, abogados, que tenemos años luz facturando en dólares y cobrando en dólares en el exterior.
Así que ahora el doctor, el abogado Romer, nos va a decir si eso es legal o ilegal. ¿Ok? Pero definitivamente el empresario ya está clarito que él tiene que cobrar en dólares para sobrevivir. ¿Por qué? Porque si yo soy, vamos a ver, me voy a colocar como abogado del diablo. Si yo soy el gobierno, digo que es una especulación. Porque la moneda de circulación nacional y el que está establecido en las leyes es el bolívar. ¿Por qué no puede ser tomado como una especulación eso? Te cuento, el común de los empresarios cobra en bolívar, pero yo quisiera que le preguntaran cómo calcula esos precios. No hay duda que esos precios son calculados en dólares hasta mercado internacional, en dólares equivalentes, ¿verdad? Lo llevan a bolívares. ¿Es ilegal eso? No. Él está sobreviviendo. Aquí en este país hay muchas cosas ilegales que yo no voy a mencionar, que comienza desde la presidencia. ¿Ok? Pero ustedes piensen en eso. Recuerde que no va a hablar de política. Recuerden, hay una cosa que se llama Asamblea Nacional Constituyente. Recuerden cómo nos pusieron esa cosa ahí, porque la llamo cosa. Es ilegal. Entonces, ¿por qué me van a hablar a mí como empresario de ilegalidad? Abogado Romer, mucho cuidado ahora con esas ilegalidades, porque yo voy a demostrar que los empresarios aquí son unos tremendos empresarios. ¿Por qué? Porque están sobreviviendo en una economía distorsionada, erosionada, de todo lo que termina en ADA. Todo está. Entonces, ¿cómo lo explico? ¿Cómo hacemos? Me voy a incluir. ¿Cómo hacemos los empresarios para sobrevivir? Así, más nada. El único error que está cometiendo el empresario es no considerar los salarios acorde con sus ingresos. Porque ¿qué empresario es? Eso no, yo no lo llamo empresario, lo llamo pseudoempresario. ¿Cuáles? Los que tengo mi ingreso en dólares y le pago 3 lochas en criollo. Si este programa va a ser... Que son la mayoría. Ajá, 3 lochas significa algo tonto, porque este programa va a ser internacional, no vamos a hablar de 3 lochas. Le paga una tontería, es más, si yo le estoy mandando a todos mis clientes que dolaricen su ganancia y pérdida. Su ganancia y pérdida es ingresos, costo menos gasto. Su ganancia me lo dolaricen de los últimos 3 años en bolívares y en dólares a la tasa del mercado paralelo, para que se sorprenda cómo el sueldo y salario ha ido disminuyendo mientras los ingresos han ido aumentando en dólares. ¿Sí me sigue? Ingresos en dólares aumentando porque yo me estoy enriqueciendo, porque me puse Rambo y estoy sobreviviendo en esta economía. Hubo un ministro que dijo, eso es lo que hay, ¿se recuerdan? Se lo dijo al presidente fallecido Chávez. Presidente, eso es lo que hay, eso es lo que hay. Yo le digo al empresario, eso es lo que hay, no hay otra. Pero entonces la dolarización está acabando con el bolívar en Venezuela, ¿correcto? No existe ya el bolívar. Ya el bolívar no existe. Para mí, lo damos por muerto. Para mí, eso es una referencia. Porque vayan a buscar el papel moneda, no existe. Vayan al banco, nadie tiene ahorro en bolívar. Y cuando el gobierno dice que el petro podrá ser utilizado para pagar servicios, impuestos, está admitiendo la muerte del bolívar. Yo voy aquí a anunciar el próximo programa, que va a hablar del petro, de la criptomoneda, de todo lo que quiera. Pero eso es más de lo mismo. Eso es cortinas de humo. Ese petro no va para ningún lado. O sea, me puede ayudar el profesor. Esos son cortinas de humo, para nada. O sea, ¿se acuerdan cuando dijeron que ya el DICOM lo iban a convertir en 6 monedas? ¿Verdad? La rupia, ¿cómo es? En la canasta de moneda. No sé qué, tal. Ok, cumplieron solo con una. Salió el viernes. El nuevo DICOM salió en euro. En euro, profesor. Cierto, si yo dolarizo la economía y no la dolarizo, sino la ¿cómo se dice? Eurarizo. O sea, la llevo a euro, es lo mismo. Sí. Entonces, sí es factible que lo haga el gobierno. Como él no quiere mencionar el dólar, ahora sí quiere mencionar el euro. Hasta que se pelee más con la comunidad europea, entonces se vaya para allá. Pero él sabía que dar un salto ahora, usted mencionó el nuevo DICOM. ¿El nuevo DICOM podrá resolver los problemas de divisas las divisas que necesitan los empresarios para más o menos equilibrar los precios en Venezuela o no? Ya va. Yo siempre he dicho que no basta con quitarte el vestido y ponerte uno nuevo, un traje. La persona tiene que cambiar de adentro. Esto no basta con cambiar de nombre. Euro a dólar es la misma tontería, o sea, es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué se paró el DICOM? Porque no había dinero, porque no había dólares, porque el gobierno está muy comprometido y no tiene suficiente caja, y el profesor me puede aclarar. Mira, lo que pasa es lo siguiente, que
existe una distorsión muy grande en lo que es el tipo de cambio. No hay un tipo de cambio real, oficial. Es todo un disparate, porque $1 a 10 es un absurdo, $1 a 100.000 es un absurdo. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que sincerar el tipo de cambio a niveles reales, en donde tu moneda pueda comprar lo suficientemente adecuado adentro y afuera. Nosotros siempre hemos tenido un tipo de cambio muy sobrevaluado, lo teníamos. O sea, nuestra moneda, Bolívar, compraba más barato afuera que adentro. Eso fue lo que estimuló mucho las importaciones y desestimuló las exportaciones. Incluso desestimuló una industria nacional que le costaba competir con un producto importado porque era más barato traerlo de afuera que ponérselo a producir adentro. Entonces siempre hemos tenido eso. Ahora estamos totalmente distorsionados. Tan distorsionados que lo que dice el profesor tiene parte de cierto. La persona que maneja dólares en este país, entonces ahora pasa a ser un privilegiado. Es una economía dolarizada, semidolarizada y distorsionada, que si yo tengo un ingreso en dólares, yo puedo vivir bien en este país ¿Qué es lo que está ocurriendo? con $200 al mes. Y eso no pasa en ninguna parte del mundo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque yo percibo un incremento del mercado de menudeo de dólares, personas que reciben remesas y las venden, y con eso logran tener un estatus por encima del promedio. Profe, de Venezuela. México, la zona de México que recibe la remesa, esa economía está pujante. Usted va al café, a los cafés que están en Maracaibo y están full, va, etcétera. Eso ¿sabe cómo se llama? La economía de la fe. Pero no la fe católica, sino familiares en el exterior. O sea, la economía se está moviendo por lo fe, ¿Por qué? Es verdad, en México pasa, eso se llama remesa. Y aquí adentro también hay gente que también tiene sus dólares, pero el que tiene dólares vive en este país de maravilla. Claro. Muy bien. De hecho, una persona joven que disponga de dólares puede invitar a su novia, a sus amigos a salir una noche. Pagar el todo. Paga el todo y gasta $15. En cualquier país del mundo una salida de esa le salen 60, 80, $120. Aquí lo puede hacer. Entonces, las personas que en este momento tienen dólares viven privilegiadas. ¿Okay? El que se murió fue el Bolívar, como dices tú. Ese es el que está muerto. Profe, pero no es que tengan. También los que son creativos. Tenemos que irnos a una pausa. Ok, pero para la próxima vamos a dejar que en el próximo segmento yo creo que abordemos las violaciones a la ley. Porque eso es una realidad. La presencia del dólar como moneda en la economía venezolana es una realidad. Sí. Cualquier persona en este momento con un familiar exterior maneja dólares. Ajá, pero eso es una violación a las leyes que existen en Venezuela. En la próxima pausa, en el próximo segmento yo quiero que revisemos eso. Vamos a una nueva pausa. Ya regresamos. En los dos segmentos anteriores se expuso una realidad. En Venezuela hay unas altas operaciones de menudeo de dólares, la gente está calculando los precios en dólares, los empresarios, pero ¿eso viola las leyes en Venezuela o no? Porque yo tengo entendido que en Venezuela está prohibido el uso del dólar como moneda, incluso para fijar precios. Hay una situación que es la siguiente. El empresario tiene que calcular en dólares, porque él cuando importa en dólares. Él no tiene otra manera, eso es su forma de importación. Entonces él tiene que calcularlo en dólares. El que vaya a prestar un servicio que tenga elementos de importación o el que vende un producto que por supuesto es totalmente importado. Entonces él necesita reponerlo. Si usted se lleva, y la ley de precios justos dice que usted tiene que tener una estructura de costo, entonces usted tiene una estructura de costo, usted dice me costó esto, sí, está bien. Y usted se apega totalmente a la ley, esa es mi recomendación, apéguese a la ley. Ahora nosotros sabemos que estamos en una realidad que usted se apegó a la ley, compró una moneda a un valor y cuando usted vaya a reponer ese producto, que puede ser mañana, pasado, en un mes, pero puede ser el día de mañana, su costo es superior. Luego usted se descapitaliza y un emprendedor, empresario que se descapitaliza, pierde
pierden sus trabajadores porque se quedan sin trabajo y queda la colectividad donde está haciendo la venta o prestación de servicio. Entonces él tiene que calcularlo en un precio. ¿Está penalizado? Sí, claro que está penalizado. De 7 a 12 años. Porque el valor de la moneda, el cambio que el Estado le esté dando es el que tiene que utilizar en la estructura de costos, dice la última ley que tiene que ver con los ilícitos cambiarios. Entonces, la expresión de 7 a 12 años. ¿Son buenos los emprendedores venezolanos? Por haber cometido un ilícito. Por utilizar en la estructura de costo un precio distinto del que esté legalmente establecido. Y los legalmente establecidos son los que fija el Estado. Acuérdense que estamos hablando del dólar. Hábleme si me va a meter preso por usar dólar paralelo, no la ley de precios. No, ya le voy a decir. O sea, la ley de ilícitos cambiarios me dice que yo en mi estructura de costo... No se llama así ya. Ley de ilícitos. La ley que a mí me obliga a llevar la estructura de costos es una cosa. Pero la ley de ilícito me dice que cuando yo vaya a utilizar una moneda para poner mis precios en esa estructura, debo de hacerlo por aquella que está establecida en el Estado. ¿Qué es la tasa oficial? ¿Cuál es la tasa oficial? Bueno, depende de los momentos, de los momentos que hayamos tenido. Pero a partir de ahora, con este convenio cambiario 39 es el que salga de la subasta, que posiblemente no lo tenemos en este momento, es posible que ya tengamos un valor. Ese es el precio de referencia. Este es el precio único. No ha salido todavía la subasta, ese sería el nuevo tipo de cambio oficial. Pero si no tenemos ese, es el de agosto. Es el que tengamos, 3.340. No importa el nombre, eran 3.300. Entonces nosotros sabemos que 3.300, los economistas saben que ya 3.300 no es un valor referencial. Claro. Pero como decía nuestro profesor, el economista Guerrere, tampoco el valor que hay en el mercado es un valor ni siquiera intermedio, es más hacia abajo que lo que pero es. Que también si yo soy pero empresario, soy sancionado. Yo le voy a poner un ejemplo, profesor Barbosa. Si yo soy empresario, yo compré en el DICOM. Resulta que el precio oficial era 3.345 según la última subasta, que creo que fue la número 14, la de agosto del año pasado, hasta que el 7 de septiembre el presidente Maduro anunció la canasta de moneda y mató el DICOM. Pero resulta que ese dólar a mí no me costaba 3.345, me terminaba costando 11.000, 12.000 bolívares. ¿Con qué marcador, con qué tasa oficial entonces hace un empresario? Pues eso es una de las dudas que yo tengo. O sea, ¿cómo hace un empresario para entender los enredos del gobierno? Un empresario es sumamente valiente. El empresario es empresario y él va a emprender. Y gracias a los empresarios, nosotros podemos comer hoy en día. Pero si nosotros nos atenemos a la ley, yo puedo ponerle cualquier otro ejemplo. Usted no tiene suficientes productos para vender hoy en día y usted necesita despedir a unos trabajadores. Usted me pregunta a mí, yo le digo, no puede despedirlo porque hay inamovilidad laboral. Correcto. Tenemos que cumplir unos requisitos y tenemos que solicitar una calificación de despido. Usted es un emprendedor arriesgado y dice, a mí no me importa eso. Fulanito de tal se me va porque no tengo con qué pagarle. Y un número importante de personas lo aceptan. Pero yo tengo que decirle a usted cuál es. Es exactamente igual lo que yo le estoy diciendo, William. El precio que tú tienes que tener, si trajiste aquel valor de 3.000, ese es el que la ley me dice que tú debes de colocar en tu estructura de costo. No importa si te llega el SUNDE o te llegue ilícitos cambiarios, cualquiera de los dos que te llegue, te va a sancionar. Claro. La diferencia está, en la SUNDE va a ser algo similar. Las sanciones tranquilamente son 7 años. Pero por supuesto, gracias a Dios que nuestros empresarios son muy valientes y deciden traernos comida, traernos repuestos, traernos medicina, olvidándose de lo que yo estoy en la obligación. Yo no puedo decirle otra cosa. Yo como abogado tengo que decirle, si usted comete este ilícito, William va preso. El ilícito no lo está cometiendo el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno en algunas reuniones le ha permitido a los empresarios traigan con su dinero y calcúlenlo al dólar libre. Entonces, el gobierno no está facilitando la violación a la ley. Bueno, lo que pasa es que Venezuela es un caso especial para todas las cosas. Muy especial. Tan especial es que, por ejemplo, nosotros tenemos un tributo contra las apuestas lícitas. O sea, como que si hubiesen ilícitas. Y usted dice, pero ya va, ¿hay ilícitas o no hay ilícitas? Porque aquí hay una institución del Estado Zulia que manejaba las apuestas ilícitas, las controlaba y las inscribía. Exactamente lo mismo pasa. Usted dice, pero ¿y cómo trae tanta gente esos alimentos y esos repuestos
que afortunadamente los conseguimos. O sea, yo no estoy de acuerdo con el método en que lo están utilizando. Yo estoy de acuerdo en que puedo adquirirlos a cualquier precio, los puedo adquirir en algún mercado, en una panadería, yo puedo adquirir ese producto. Perfecto. ¿Eso es legal? Eso no es legal, esa es la práctica. Entendamos, William, yo te tengo que decir legalmente, Profe, no bueno, procede. sí, No, sí, un pero en la momentico. práctica Profe, ocurre. usted lo que acaba de está hacer es sucediendo. una excelente definición de lo que es realidad. Realidad es la diferencia entre lo que es y lo que debe ser. Ok. Y entonces así usted está diciendo, usted está mostrando lo que debe ser y nos está diciendo lo que es. Entonces esa diferencia es la realidad, lo que está pasando. Yo me prefiero que mi cliente, que es el mismo cliente de él, porque soy empresario, le digo que se vaya por lo que debe ser, no, lo que es. Por lo que es. Eso es Claro, lo que hay. porque es la sobrevivencia. Vuelvo y repito, eso es lo que hay. Empresario, no vayas a buscar otra cosa. Ármate como Rambo y sal a luchar. No es peleando, es produciendo, estando todo a como está el dólar hoy. Olvídense de Dicón hasta el jueves. Vamos a ver qué va a pasar ahorita, pero yo tampoco veo, no estoy muy optimista. Vamos a pensar que no pasó lo del viernes jueves. Me decían que la tasa oficial era 3.000, ¿cuánto, profesor? 3.345. Por favor, eso no es tasa oficial, eso es una referencia que quedó anclada en una página que se llama Banco Central de Venezuela. Eso no sirve para nada. Eso solo sirve. ¿Saben qué beneficia esa tasa? Sí. Que el gobierno me está cobrando los aranceles a esa tasa. Son tan... y me está cobrando el IVA. Si yo facturo en dólares, porque sí se puede, lo que no está prohibido está permitido, ¿verdad, profe? Sí, claro. Ok, sí se puede, porque si no está prohibido, está permitido. Yo pongo dólares y para pagar el IVA, lo multiplico los dólares a tasa de ICON y pago el IVA. Per piacere, como dicen los italianos. ¿Quién se está beneficiando ahí? El propio empresario y el gobierno a través del pago de los impuestos. No, porque No, está recibiendo un impuesto a tasa de ICON. Súper, Sí, súper bajo Está también. recibiendo mucho menos del impuesto que tiene que Que recibir. debería recibir. Tenemos que irnos a la pausa. Yo quisiera que en el próximo segmento, José Manuel, me hablaras del efecto que ha tenido Dollar Today en la economía venezolana. ¿Ok? buenísimo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Tomando en cuenta todo lo que hemos hablado, el empresario marca los precios de acuerdo con el dólar paralelo. Las personas que venden, las remesas que reciben, también las venden al dólar paralelo. Los venezolanos en el exterior, cuando van a cualquier casa de cambio oficial para enviarle bolívares a su familia, sobre la base de que lo calculan, del dólar paralelo. Y el principal referente del dólar paralelo es la página Dollar Today. ¿Cuáles son los efectos que ha traído Dollar Today a la economía venezolana? Bueno, entre ellos inflación. Inflación por lo que estamos hablando. Es un dólar que no es real, absolutamente. Es exorbitante. Se rige por oferta y demanda. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay oferta, mucha demanda. Entonces se distorsiona y se va más allá de donde se debería fijar. Ahora, hay responsabilidad del Estado, porque se supone que en materia cambiaria, así exista un control de cambio, el Estado debería controlar ese precio del paralelo, porque lo hizo Recadi. Ustedes se recuerdan de Recadi, ¿no? Recadi publicaba el Banco Central mismo su precio de dólar para alimentos, su precio de dólar para turistas, y fijaba también el dólar libre, porque existía un dólar libre, de libre cambio. Yo recuerdo que mientras el de alimentos estaba en 4.30, el de turista estaba como en 8.10 y el libre estaba como en 35, 33, por ahí fluctuaba durante esa época. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? Que para este gobierno el dólar paralelo no existe. Es producto de tu imaginación, es producto de una clase que quiere distorsionar la economía o la guerra económica, cualquier nombre le dan, pero no asume la responsabilidad. Imagínate tú que mañana el Banco Central acepta la existencia del dólar paralelo y comienza a publicar cuál es el precio real. ¿A quién crees tú que la gente le va a hacer caso? ¿Al Banco Central
o a Dollar Today? Bueno, con actuales niveles de desconfianza en el gobierno, tengo mis dudas que le hagan caso al Banco Central. Pero bajo supuesto que Pero sea el problema igual. es lo que tú acabas de decir. Quienes están enviando aquellas remesas, todas esas casas de cambio, lo van a hacer a dólar oficial, porque ya está aceptado, ya existe. ¿Ok? Entonces, claro, tendría que ser un periodo de adaptación. Y a lo mejor, como tú dices, es un poquito tarde, pero sí lo puede hacer. Por supuesto, claro que no va a decir que va a valer 10 bolívares, 15, ¿no? Sino que Profe, tiene que ser algo real. ¿Eso sería algo levantar justo. el control de cambio? No, porque está aceptando la existencia del pero- dólar paralelo. pero una pregunta. El dólar paralelo existe porque existe el control de cambio. Si usted elimina el control de cambio, Todos los olvídate del dólar controles paralelo. son malos. Claro, pero porque el ¿cómo? control, ¿qué es lo que te genera? Escasez. Escasez. Y al haber escasez, inmediatamente te genera mercado paralelo. Aquí no hay mercado paralelo solamente de dólar. Hay de harina pan, De hay de todo. arroz, hay de todo. ¿Por qué existe mercado paralelo? Porque hay escasez y porque está el precio controlado. Si no hay control y hay abundancia, no hay paralelo. Porque pero- si tú vas a una tienda a José buscar un Manuel, producto... pero ¿cómo el gobierno puede fijar el precio del paralelo sin vender dólares en ese mercado? Porque yo entiendo que en la medida que tú ofertas dólares en ese mercado es que puedes controlar el precio. Ahí es donde está el problema, ahí es donde está el problema. Pero sí lo pudiera hacer, sí lo pudiera hacer. Que ofertar él a un mercado paralelo Claro. para competir con él. Claro, Puede pero, hacerlo por pero si menos. yo no vendo dólares y dependo Claro. del Pero si mercado eso se hizo en paralelo, el pasado, ¿por qué no lo Claro. hace? Eso se hizo en el Porque no pasado. tiene dinero. Exactamente. Porque no se Pero le es que acababa el también, dinero. si el gobierno establece ese mecanismo, también pudiera tener una forma de captar, o sea, que es lo que ellos quieren hacer con el DICOM, Ujú. ¿ok? De captar divisas. Si ellos establecen un precio real, entonces Claro, yo debe que ser. quiero vender, porque yo tengo dólares en este momento y necesito bolívares para pagar un taxista, por ejemplo, entonces yo voy a vender. ¿A quién le voy a vender? Al gobierno. Entonces yo también vendo allí. Entonces también tendría entrada y salida. Pero ahora vamos con lo ilegal. Si yo voy y le vendo al gobierno, no estoy entrando en la ley de ilícitos cambiarios. ¿De dónde salieron esos dólares? Pregunto. Ese es el problema. Ese es el problema. Es más, debe de justificarse. Hay que justificar. Ya en el convenio cambiario 39 dice que tiene que haber cuál es la explicación, la justificación de dónde Ojo, también procede. Si No, yo soy lavado, empresario y te lavado. digo, si yo soy empresario y voy, bueno, yo quiero vender $50,000, ¿de dónde obtuvo usted Mira, ese Darwin, dinero? eso que tú acabas de decir, Así sea de una Fue- actividad lícita, el gobierno va a decir, pero tú debiste venderme esos dólares a 3,000 bolívares, a 2,000 bolívares en su momento. probablemente esa es la razón por la cual el gobierno no asume esa responsabilidad. Porque de ser así, entonces, ¿quiénes son los poseedores de dólares en este país? Los que lo han captado. ¿Y quiénes son los que tienen la posibilidad de vender y obtener un beneficio con eso en el Dollar Today o a través de Dollar Today? Ellos mismos. Entonces, por eso a ellos les conviene Dollar Today. Ojo, a ellos no les conviene eso. O sea, ¿usted cree que también que Dollar Today le conviene al gobierno, la existencia de Dollar Por Today? supuesto que sí. Sí, porque ¿quiénes son los que reciben los dólares de este país? El gobierno no tanto. Y que me perdonen los que van a escuchar esto porque ellos son los funcionarios del gobierno, los militares. Todo el mundo tiene dólares para vender. Y no le conviene, no lo van a vender a 3,000, lo van a vender a ese dólar. Que dice el profe que esa tasa no es real. Profe, escuche esto. El precio de un bien, llámese dólar o silla o carro, es el precio que un comprador y un vendedor están dispuestos a pactar en un momento determinado sin ninguna presión. Si el dólar sale a 400 y usted lo compra, ese no es el precio. Y si sale a 350 y si sube a 500 y lo siguen comprando, ese es el precio. Hay algo especulativo, pero deja de ser especulativo cuando existen compradores. Si no existiesen compradores, el dólar baja. Si un día nos ponemos de acuerdo todos y decimos no vamos a comprar $1 nadie. No estoy de acuerdo porque acuérdate que hay diferentes tipos de mercado. Entonces podemos decir que todos tenemos acceso a comprar, por ejemplo, un Rolls Royce. No. Y hay mucha gente que compra Rolls Royce, paga 6 millones, 10 millones, 20 millones de dólares por un Rolls Royce. Pero no todos tenemos el acceso a eso. Entonces no O sea, puede usted ser... dice que no todo el mundo tiene acceso al dólar. No, todo el mundo tiene acceso a claro. No, soy la minoría. No, pero al dólar today, el que tenga acceso es el que compra. Pero esa minoría que vaya a vender dólares de pronto en el DICOM y lleva sus dólares a un banco para venderlo, ¿no estaría entrando en la ley de ilícitos cambiarios? Porque eso está prohibido. Es hermano. que lo primero es que tiene que decir de dónde salieron. Correcto. Ah, Si la, porque dice- si la persona lo tiene, Dice, vamos a me lo suponer, pagó PDVSA. el ejemplo, se lo pagó PDVSA, no va a tener ningún inconveniente.
que es normal que suceda, y de pronto nosotros vemos que hay empresas, va a depender de la cantidad de oferentes que haya. Entonces, en el problema de Dollar Today, es que Dollar Today da un número, ellos no ofrecen nada, pero da un número, y los demás que lo venden no están diciendo a qué precio lo van a vender. Hay gente que vende por menos, por supuesto, sí, 10.20 pero no lo publica. Entonces, ¿quién es el que tiene éxito? El que lo está publicando. Dollar Today parece que funciona como el techo, y de ahí hacia abajo más o menos queda a criterio de las personas. Ahora, ¿va a conseguir las remesas del Estado venezolano? Todo nos hace suponer que no. Ahora, ¿va a recibir de algunas empresas? Por supuesto que hay algunas empresas que ganan en dólares, pero es una porción solamente, un 20% lo que tienen los exportadores. Sí, los exportadores. Entonces, por allí nosotros sabemos que eso en la práctica no se ha dado. Los exportadores no le declaran al gobierno. Vamos a pensar a cómo se cotizó el Ricón hoy. Vamos a pensar que sea a 60.000. ¿Quién va a ser tan tonto que le va a vender a Ricón a 60 cuando se me lo compra aquí a 200? Ahora, ¿Quién es el tonto? referente a lo que dice el profe, el mismo gobierno y el mismo presidente ha dicho, y es verdad, los venezolanos tienen, se estima que más de 300.000 millones de dólares en el exterior. ¿Cuáles venezolanos? Los venezolanos. Sí. Tenemos que irnos a una pausa, vamos a una pausa final. Yo creo que en el próximo segmento hablemos de cómo se soluciona todo este enredo, ¿ok? Porque resulta que en Venezuela la misma dolarización parcial está provocando, por ejemplo, una gran cantidad de dinero ilegal que está en la calle, porque la gente compra $100, pero no sabe el origen de ese dinero. ¿Cómo se resuelve todo este enredo? Vamos a una última pausa, ya regresamos. Lo que hemos hablado para mí es un enredo. O sea, hay un mercado paralelo de divisas, el gobierno le interesa ese mercado paralelo de divisas, pero además tiene un marco legal que castiga al que tiene divisas. Entonces en Venezuela todo es un rompecabezas cuyas piezas están dispersas y no tiene forma. ¿Cómo resolver ese enredo, profesor Garnier? Profesor, yo lo voy a decir a mi manera, como dice la canción, ¿verdad? El profe va a agarrar lo mío, lo va a meter en una licuadora y lo va a decir a su manera, desde el punto de vista macroeconómico, que él sabe más que yo de eso. Esto es muy fácil. Imagínense que cambió el gobierno, porque de otra forma no va a suceder. Cambió el gobierno de un régimen que está actualmente a un gobierno democrático, verdaderamente democrático. Ese presidente me llama a mí y me dice, William Garnier, a mí me dijeron que tú tenías la solución. Te nombro ministro de Economía. Véngase por acá. Presidente, es muy sencillo. Dolarizamos la economía, porque ya podemos hablar de dólar porque ya estamos en otro gobierno. ¿Cómo la dolarizamos? Agarramos toda la masa monetaria que hay, expresa todo, y la dividimos a la tasa que esté en ese momento. Llamar a Dollar Today, como la llame. La tasa real que esté en ese momento, que esté moviendo la economía. Y dividimos todo, ¿verdad? El precio del petróleo es en dólares, no tenemos que dividir nada. Y los minerales, todo también en dólares. Vámonos a las empresas. Las empresas tienen sus ingresos en dólares, sí. Si no, no estuvieran aquí. Ya se hubiese seguido. ¿Tienen sus costos en dólares? Sí. Si es importado, es en dólares, ¿verdad? Y si es fabricado, también, porque todos los insumos están dolarizados. ¿Qué le falta al empresario para dolarizar? Pagarle los buenos salarios a los trabajadores, y tiene un pocotón de gastos que no son dólares, son servicios públicos, etc. Entonces, ¿qué hago yo? Dividimos todo eso en una tasa de cambio y nos va a dar que la gasolina nos la están regalando, pero presidente, no aumente la gasolina todavía, porque eso es explosivo, ¿se acuerdan? Cuando el gobierno de Carlos Andrés, lo que bajaron los ceros fue por la gasolina. Vamos a dejar eso un año. Vamos a agarrar los servicios públicos y los vamos a aumentar, porque al dividir los servicios públicos entre la tasa de 220 da cero. Nos están regalando, tampoco lo toquemos, porque no sirven para nada. Cuando los arreglemos, sí vamos a dar. Y sigamos así, el sueldo lo dividimos y da ¿cuánto? $6, $3. Ahí es donde tenemos que tocar. ¿Cuál es el sueldo ideal? Ya tenemos todo dolarizado. Llevamos el sueldo a un sueldo competitivo en Latinoamérica. 500, 600 es Argentina, el mejor. Puede ser 300, 200, lo peor. Vamos a hablar de que sea $400 el sueldo mínimo. Si todo está dolarizado y le ponemos al empleado 200 y ya no hay bolívar, sino dólares,
Ya está, ya arreglamos la economía. La dolarizamos de verdad. Ahora yo le voy a preguntar a José Manuel, ¿es tan fácil así el arreglo? No es tan fácil. Ojalá fuese así, pero no es tan fácil. Porque tú estás hablando como una especie de caja de conversión. Ajá, profe. Me acuerdo que eso lo estudié yo con Enzo Morales. Sí, pero eso no es tan fácil porque la cantidad de dólares que te va a dar no va a ser suficiente para tú mantener funcionando al Estado y los compromisos que tiene en este momento. Okay. Entonces, como tú dices que eres experto en micro, llévatelo a lo micro, llévatelo a tu casa. En tu casa, en este momento, supón que tú tienes un ingreso, por decir una cifra, de 10 millones de bolívares. En dólares. No, de bolívares. No, un momentito. Tú tienes 10 millones de bolívares en este momento. Hoy. Ese es tu ingreso, ¿ok? Pero entonces tú vas a hacer un reajuste en tu casa para que las cosas funcionen mejor, para que se maneje mejor el gasto, se sincere, para no seguirte endeudando, para que las adquisiciones sean reales, etc. Tú vas a hacer ese ajuste. Y le dices a tu familia, desde mañana el ingreso aquí de esta casa va a ser 4 millones, nada más. Ajustense a eso. ¿Qué va a pasar? No vas a poder cumplir con muchos compromisos. Vas a tener necesidades, etcétera. Y eso pasa también a nivel macro. Si tú haces un ajuste de ese tipo, de simplemente convertir con la cantidad de dólares que hay, fijar ese tipo de... Sí, de más de bolívares y convertir a dólares. A dólares, correcto, a una tasa de cambio, correcto, definida. Lo que vas a estar es una devaluación. De hecho, vas a hacer una devaluación. Una devaluación real, sí, claro que sí, una devaluación. Y, claro, tienes que fijar un tipo de cambio real. Ese paso. Yo te voy a convertir los bolívares en dólares. Pero ¿a qué precio? ¿A qué a la tasa que tenemos. A las tasas que tenemos, imposible. Tenemos 220. O vamos a ponerlo en 150, lo hacemos y ya, matemáticas. No vas a tener bolívares. Pero tú estás de acuerdo con no estoy de acuerdo. No vas a tener bolívares. Yo no estoy de acuerdo. Con los bolívares que estás en este momento, si tú lo vas a convertir en dólares, tú vete a la reserva. Esa es la forma más fácil para los economistas. Es que tú lo divides en la reserva. Y la reserva no te va a alcanzar. No te da ni para un mes. ¿Cuál es la solución, profesor, con el tema de la reserva? Porque las reservas las tienes muy bajas. Primero tienes que fortalecer las reservas. Está bien. Entonces, mira, tu problema... ¿Cómo se fortalece la reserva? Bueno, fíjate, tu problema es que no tienes suficiente, ¿no? Y este gobierno tiene dos problemas. Exceso de gasto, dos problemas. Exceso, en esa materia, tiene exceso de gasto y bajos ingresos. Entonces tú tienes que focalizarte a todo. Ir recortando gastos e ir aumentando los ingresos. Me va a fortalecer mi reserva. Y te va a fortalecer y te va a sincerar tu presupuesto público, te va a sincerar todas esas cuentas fiscales que están distorsionadas en el gobierno y que es una de las principales causas de inflación. Y el endeudamiento externo con organismos multilaterales. Obligatoriamente lo vas a tener que hacer. Eso es obligatorio. Tiene que ir al endeudamiento eso lo vas a tener que hacer. En 2 segundos. ¿Estás de acuerdo con la dolarización de la economía? No. Convertir en dólar no. Dólar no. Tiene que haber otra moneda sí. Pierdes el mayor potencial que tienes en este momento, que es la producción nacional. Claro. No, tiene muchos problemas. El mayor problema. Primero pierdes tu autonomía como moneda, porque no depende de una moneda tuya. Moneda baja, todo lo que tú produzcas, que es lo que hacen los chinos, los japoneses, menos que los chinos, tú puedes colocar tus productos en cualquier país. Lo que pasa es que nos hemos convertido en monoproductores totalmente. Ya éramos, pero ahora lo somos. Claro, porque tienes una moneda muy fuerte, es lo que hablábamos. Tú tienes que tener... ¿Qué hacen los chinos? Los chinos mantienen devaluado el yuan bien bajito. ¿Para qué? Para que sus productos sean competitivos en el mercado y exportar bastante. Sí, pero cuando agarremos nuestra producción venezolana de productos, todo tipo bellísimo que hacemos aquí, y lo dividimos y lo convertimos a dólares, vamos a salir a competir, pero en todas partes. Porque va a dar barato. En Venezuela, en Venezuela está todo por hacer. Tú quieres correr antes de caminar. Primero camina, después corre. No se hace nada. Está todo por hacer. Entonces, lo primero que tendríamos para solucionar esto es poner el país a producir. O sea, ustedes dos están de acuerdo en crear una nueva moneda y el profesor Garnier en dolarizar por completo la economía. Profe, dolarizar por completo. Lo hizo Panamá, que tiene otra moneda, pero es dólar. Ecuador, tal. Esa es la solución. ¿Por qué los países europeos todos se fueron a euro? Lo hicieron, y que era difícil poner de acuerdo tantos países, y lo hicieron, se fueron todos a euro.
¿Cómo nosotros, que es un país de 20 y pico de estados, no se va a poner de acuerdo para Mira, poder... se fueron todos a euro, pero ahí tienes la crisis de Grecia, la de Portugal, Bueno, pero no porque todo es no son perfecto. economías iguales. No todo es perfecto. Entonces tú tienes que, Solo se van todos a euro, Pero solo dos. pero tienes que equiparar su cantidad de euros de acuerdo a su producción, como dice de acuerdo a la producción. Se La nos acabó el producción tiempo, lamentablemente. La Usted mía- quería hacer una invitación para un simposio que tiene en los próximos Sí, días. nosotros, la decana de Urbe, en nombre de la Urbe, muchas gracias al rector, el presidente del Colegio de Contadores Públicos, en nombre del colegio, y mi persona, en nombre de Team Solucio, estamos organizando un simposio que va a ser el 6 de marzo después, una semana después, porque ya estamos a corre, que se llama Estrategias Gerenciales y Financieras en tiempos de crisis e hiperinflación. A 8 horas va a ser un simposio en el Hotel Inter, el señor Giuseppe nos va a donar el salón, todo va a ser donado porque es para beneficio de los niños con cáncer. Vamos a comprar, porque va a ser en dólares, la entrada es en dólares. Yo les puedo decir que la entrada es gratis, porque la entrada, la persona va a donar lo que quiera, pero va a ser en dólares. Y todo el sponsor, el patrocinio va a ser en dólares. ¿Y dólares por qué? Porque los kits... ¿Dónde puede buscar información los interesados? Sígame en Williams con MS, Williams como Sherwin Williams, Garnier como el tinte, como el champú, Garnier, Jordan, ¿verdad? Como el río Jordán, Williams, Garnier, Jordán. Ahí aparezco en las 2 redes sociales, en las 3, y no hay otro en el mundo. O sea, me buscan ahí como Williams, Garnier, ahí va a estar la información. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber estado acá. Gracias por esta discusión tan amena sobre si hay una dolarización en Venezuela o no. Y ustedes, gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad.